Este es un podcast entre mamás, un espacio para sentirnos acompañadas en este camino que está tan lleno de retos que es el ser mamá. Diseñamos este espacio para impulsarnos a aprender y crecer juntas. Si estás aquí es porque seguramente compartimos el mismo propósito, que es formar para trascender a través de nuestros hijos. Yo soy Sofía, mamá de 2 adolescentes, y te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Hola, bienvenidas a un episodio especial de Entre Mamás. Hoy las recibo en mi casa, que es su casa, y estos episodios los vamos a estar haciendo de manera esporádica, tratando de invitarlos un poquito a la reflexión, a contarles la historia de lo que es este proyecto y qué me llevó a estar haciendo esto y compartirlo con todas ustedes. Primero quisiera platicarles un poquito sobre este 2022. ¿Cuántas de nosotros reflexionamos y hacemos una pausa en el tiempo para reflexionar sobre qué hicimos, qué aprendimos, cuáles fueron las lecciones, cuáles fueron los momentos como los altos del 2022 y cuáles fueron aquellos que estuvimos abajo o bajoneados, ¿no? Entonces, primero sentarnos a pensar si realmente tenemos estos espacios. Si tú te das ese tiempo de decir, ¿sabes qué? Vamos a platicar conmigo misma sobre qué pasó en estos 365 días. Te invito hoy a que lo hagamos juntas y si no lo has hecho o si de repente dices, oye, ¿sabes qué? Me voy a dar ese tiempo, sientas esta compañía por parte mía y que juntas podamos ir orientándonos y creciéndonos en este camino, ¿no? Primero que nada, para que el que no conoce o la que no sabe, este tema de Entre Mamás y Building a Crack surge hace tiempo, hace unos 5 años, el proyecto de Building a Crack. Y este proyecto ha sido algo que a mí me ha llamado así como de una manera absorbente, por decirlo de alguna forma. Y ha sido porque en una de esas reflexiones anuales, yo estaba siendo esta mamá involucrada, que me gustaba participar con mis hijos en sus actividades. Y llega un momento en donde dices, híjole, no es suficiente. Creo que lo que estoy haciendo puedo aportar más. Siempre he tenido ese conflicto entre la maternidad y ser una mujer que trabaja en una oficina. Esposa, hija, quieres ser ama de casa, quieres trabajar en una oficina, o sea, quieres hacer todo. Entonces, Building a Crack nace de esta inquietud que he tenido toda la vida de ser alguien para mis hijos, esa orientadora, apoyo, acompañante, formadora. Y me doy cuenta que a través del tiempo hay algo que falta, hay algo que está como cosas que no me gustan, cosas que de repente siento que pudiera estar aportando más. Como les digo, siempre fui esta mamá que si era el equipo de fútbol, yo era la sport mom, o sea, la mamá representante y que organizaba a los chavos y a las mamás y todo. O en la escuela apoyaba en la organización de los eventos de la escuela, etcétera. Siempre traté de estar involucrada. Pero esta lucha viene desde antes. Desde que mis hijos nacieron y eran chiquitos, yo decía, híjole, ¿segura que quiero trabajar en una oficina? Entonces hubo un tiempo que decidí dejar de trabajar en una oficina. Me gradué, trabajé en una oficina, decidí dejar de hacerlo cuando tuve a Camila, mi segunda hija. Y la verdad es que me sentía un poco incompleta, me sentía como que, pues que no estaba dando yo todo lo que yo podía aportar como profesionista, mamá, etcétera. Y de repente empiezan estas cosas de frustración, de decir, híjole, creo que puedo llegar a hacer algo más, ¿no? Entonces volví a trabajar e involucrarme en las cosas de mis hijos. Pasa el tiempo y me doy cuenta cuando ellos llegan a la preadolescencia y empiezo a descubrir cosas que no me gustan, que hay cosas que en la sociedad se empiezan a manejar y cosas que no me van gustando. Y en lugar de aterrarme o ponerme así como los pelos de punta, decía, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar?
encuentro pues estas ganas de aportar, de crecer, y es como empieza Building a Crack. Me doy cuenta que en el mundo existe tu trabajo, existe tu desarrollo, existe muchas cosas, pero para mí, mi empresa más importante es mi familia. Entonces, es ahí donde volteé y dije, ¿sabes qué? Creo que este proyecto tiene que llevar toda la esencia de lo que yo quiero dejarle a mis hijos. Entonces, arrancamos con este proyecto y que ha tenido sus altibajos 100%. Y hoy quiero que me acompañen a hacer una plática o una experiencia de cómo platicarles estos meses que han sido del 2022 llenos de aprendizajes, llenos de lecciones y llenos de cosas para mí de crecimiento personal. Entonces, les empiezo a platicar que el 2022, cuando se termina un año, todo el mundo tratamos de hacer estas reflexiones y decir qué fue lo bueno que tuvimos en el año, ¿no? Muy pocas veces platicamos lo malo. Casi siempre nos concentramos, ay, no fue muy bueno el año y no sé qué. Y no está mal, al revés. Creo que es un tema de que vamos ejercitando lo que es la gratitud. La gratitud es el elemento esencial para que nosotros podamos desarrollar muchas capacidades y habilidades en la vida. Entonces es bueno decir que fue un buen año y por qué. Hay que reflexionar bien por qué estamos diciendo que fue un buen año. Y aquello que no lo hizo tan bueno, también hacer una pausa y ver por qué, ¿no? En este año, para mí ha sido algo que de todo he aprendido y como les digo, de todo he ganado. Siempre gano. Entonces, ese es como el enfoque que le quiero dar al 2022. Un año de aprendizaje y de ser una ganadora. Siempre ganando. Este año iniciamos con mucha incertidumbre. Venimos de una pandemia que a todos nos pegó de diferente forma. Hubo gente que perdimos a alguien querido, hubo gente que perdió un trabajo, se disolvieron familias. Fueron 2 años muy pesados para la sociedad y para nosotros como personas. Y para Building a Crack no fue la excepción. Tuvimos años de pandemia en donde la gente estaba cansada del Zoom y era nuestra principal forma de conectarnos. Entonces, no tuvimos ese resultado que hubiéramos querido. Sin embargo, sí hubo una respuesta positiva de otras partes del mundo. Y les digo partes del mundo porque tuvimos gente de Estados Unidos, de Ecuador, de Costa Rica, de Perú, de Holanda. O sea, hubo gente de muchas partes del mundo que se unió a Building a Crack de manera remota, pero pues no es lo mismo que un formato presencial, ¿no? Entonces veníamos de esa incertidumbre de cómo íbamos a arrancar la presencialidad, de cómo íbamos a transmitir lo que el programa quiere transmitir a los chavos, a los papás. Entonces empezamos con un periodo corto y ahí es donde hago la primera reflexión. ¿Qué planes tienes tú para tu 2023? Que fue lo que nosotros nos planteamos en el 2022. ¿Y qué tanto es lo que puedes llegar a cumplir en ese periodo de tiempo? O sea, tienes que tener planes que tú digas, oye, ¿sabes qué? Creo que los puedo alcanzar. A veces es muy desmotivador el ponerte planes que luego a la mera hora, ¿sabes? Desde un inicio, que están muy difíciles de alcanzar, ¿no? Entonces, empezamos este año de la presencialidad. Nos empezamos a ver con las mascarillas puestas, los chavos se respiraba un ambiente de incertidumbre, muy contentos de volver a tenernos, pero realmente también es una manera muy precavida de poder convivir. Las personas que se unieron al programa fueron gente que la verdad admiramos mucho. Y todo este tiempo en el que iniciamos, como les platiqué, empezó como muy bajo, empezó como esta lucha de querer convencer a las familias de que este era un proyecto bonito, que era un proyecto bueno, que era algo que les iba a dejar cosas positivas a sus hijos. La gente venía muy desgastada de la pandemia, muy triste, a veces desesperanzada, y esta no fue la excepción para mí. Cuando empecé el 2022, yo tenía esta desesperanza porque la gente que inició conmigo este proyecto
fue cambiando. Primero éramos cierto número de personas, luego se fue reduciendo, al final quedé sola y gracias a un equipo muy lindo que se empezó a formar en mi oficina, porque aunque no lo crean, yo tengo otro trabajo, ese equipo logró que pudiéramos ir avanzando, pero en ese momento yo sentía una desesperanza terrible. Yo decía, híjole, ¿será que necesitamos hacer esto? ¿Será que de verdad funcionará? ¿Será que la gente estamos esperando algo bueno que suceda en nuestras familias después de venir de esta pandemia tan triste? Creo que todos estábamos un poco desenfocados. Y en el proyecto ya participaba una persona que yo considero muy especial, que es David Noel Ramírez Padilla, el ex rector del TEC de Monterrey, actual rector emérito del TEC de Monterrey. Y yo lo he admirado siempre. Es una persona que me parece muy congruente, una persona que siempre está buscando el cómo servir a los demás, mantenerse actualizado, ver cómo dejamos un mundo mejor. Entonces, para mí él ha sido una persona, un maestro de vida. Y acercándome con él y preguntándole, oye, ¿crees que esto de verdad sea algo que valga la pena? Y la verdad es que lo que él me contestó fue, Sofía, dale para adelante. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es la razón y el motivo por el que estás haciendo este proyecto? Y entonces ahí hice mi reflexión y dije, oye, mi principal motivo son mis hijos. Yo quiero dejarles un mejor mundo a mis hijos. Pues dale por ahí. Pon eso en mente, pon ese objetivo grande en tu vida y vas a ver cómo todo se empieza a solucionar. Y dicho y hecho. Gracias a él, entonces empezamos a ver cómo este proyecto podía ser más útil para los jóvenes y él nos vino a inyectar esta parte de la conciencia social, el cómo dejar un mejor mundo y el cómo nosotros voltear a ver y cómo palpar las necesidades y las diferentes realidades que existen. Eso fue complementando el programa de una manera increíble. Y esta va a mi segunda pregunta. Cuando te da miedo, ¿qué haces tú con tu miedo? En mi caso, yo siendo una persona muy terca, porque la verdad es que esa terquedad la he llevado al extremo, siento que el miedo me ha servido para echarme para adelante, para decir, ¿sabes qué? Pues sí, hay miedo a la incertidumbre, hay miedo a esta cuestión de luchar contra cosas que a lo mejor socialmente están aceptadas y a mí no me gustan. Entonces, me considero una persona, como les digo, terca. Tengo muchas ganas de que este proyecto funcione, que tenga un impacto fuerte, un impacto positivo en la comunidad. Entonces, así con todo y el miedo, arrancamos el 2022 y dicen que los valientes son estas personas que enfrentan sus miedos y le dan para adelante. Entonces, me puedo considerar que dentro del 2022, la primera cosa o capacidad que logré desarrollar fue la valentía. El decir, ¿sabes qué? Pues voy para adelante. Independientemente de sentir este miedo que me ahogaba, le di para adelante. Después, otra reflexión que me gustaría compartir con ustedes es, ¿cuántas veces intentas antes de renunciar? Entonces ahí es donde yo me detuve y dije, a ver, si realmente esto lo quiero hacer por mis hijos y realmente quiero un mundo mejor y me siento capaz de poder dejar algo de lo que yo sé hacer, voy a intentarlo y lo voy a intentar 1 y 2 y 3 veces más y las veces que sean necesarias, porque creo que el amor que le tengo a mis hijos va más allá del miedo, de todo lo que pudiera decirles que me puede detener, ¿no? Entonces creo que esa es otra parte bonita de lo que fui aprendiendo en el camino del 2022. Arrancamos esta agenda presencial, como les decía. Las cosas se fueron acomodando de una manera perfecta. O sea, de verdad, de repente uno quiere cerrar la cortina y decir, aquí se acabó todo porque estás desesperanzado, porque estás cansado, porque tienes miedo, porque pasan muchas cosas que te pueden desanimar. Sin embargo, decidimos arrancar. Las cosas se fueron acomodando de una manera, como les digo, perfecta.
iniciamos las sesiones, la vibra fue maravillosa. Y en el camino, ya que habíamos arrancado y todo, mis ganas o esta incertidumbre que sentía, la fui platicando con diferentes personalidades que nos fueron apoyando. Y el compartir es otra de las reflexiones que les quiero hacer hincapié en esta ocasión, porque el compartir con los demás tus inquietudes te ayuda a que otras personas en el camino que ya tienen experiencia te vayan sembrando cosas que a lo mejor tú ni siquiera tienes esa capacidad de ver o de visualizar. En este camino entra el proyecto de este podcast que se llama Entre Mamás. Y ya tenemos más de 40 episodios. De hecho, hoy grabamos el episodio número 43. Y eso se lo debo de agradecer a Farid Dieck, quien fue el que tuvo la idea de que podemos compartir también este proyecto de poder orientar a las mamás, a los papás en este tema del camino de la preadolescencia y adolescencia de nuestros hijos. Y él me decía, oye, esta es una muy buena forma de compartir ese contenido. Y también tengo que agradecerle a Jessica Fernández, por todas las porras que me echó y por compartir su experiencia, porque realmente ellos dos fueron estas personas que me fueron guiando en cómo poder realizar este tipo de contenido de una manera amigable, de una manera en que me atreviera a hacerlo porque no lo quería hacer. Era un formato que a mí me daba, pues otra vez regresamos al miedo, me sentía incapaz. Yo no estudié comunicaciones, entonces yo decía, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Entonces todo ese camino me ayudaron mucho entre ellos dos a poder salir adelante. Y durante este tiempo yo les quiero agradecer enormemente el que me hayan empujado a hacerlo, porque he conocido personalidades y personas extraordinarias. Hemos tocado temas que nos han hecho crecer de manera importantísima. Todas las experiencias que han sido compartidas en este micrófono, la verdad es que son aprendizajes en cabeza ajena. Muchas veces batallamos para aprender de alguien más, pero yo los invito y las invito a que hagamos esa reflexión de decir, ¿por qué me tengo que topar con pared si yo puedo aprender de lo que los demás viven? Si yo también me puedo inspirar de otras historias. Y ese es el propósito que tenemos en Entre Mamás, en que estas historias que contamos en el micrófono sean algo de utilidad para ustedes y les ayude a hacer esa reflexión de decir, oye, ¿sabes qué? En lugar de vivir yo una situación así, pues la evito tratando de tocar esas historias. Y si yo quiero llegar a lograr algo que de lo que no me siento capaz, encontrar estas historias que nos están contando gente que ya pasó por ahí y nos motiven a ser mejores seres humanos. Entonces, pues realmente eso es en lo que se ha convertido el podcast de Entre Mamás. Y agradeciendo obviamente a todas las personas que han hecho posible estos episodios. Este año también me he logrado dar la oportunidad de ver todas estas puertas que se van abriendo. A veces el tiempo no nos deja, y en eso te invito a que hagas esa reflexión también. Mamás, nos la pasamos corriendo todos los días. Si trabajas en una oficina es porque compartes lo que es tu tiempo de oficina con tu tiempo de la casa. Si eres una mamá de tiempo completo, todas las labores de la casa son extremadamente absorbentes. Quieres llevar a tus hijos a todas las clases posibles, quieres aprovechar todo el tiempo, pero ¿qué pasa con el que tú te des ese tiempo para ver las oportunidades que se te presentan a ti? Acuérdate que si tú eres una persona que encuentras esa felicidad en lo que tú eres y en lo que tú haces, lo vas a poder proyectar hacia tu familia. Entonces, este año tuve la oportunidad de recibir en Monterrey a Lorena Ochoa. Yo ahorita les puedo decir que la considero mi Chanoc, es otra maestra de vida para mí. Ella empezó o se cruzó mi camino al yo leer su libro que se llama Soñar en Grande. Y en el libro yo leí la frase que para mí fue cautivadora. Y esta frase fue, el golf solo fue el instrumento para lo que en realidad vine al mundo, que es a servir. Y de verdad, wow.
O sea, el hecho de ser la número 1 del mundo en una disciplina como el golf, en un deporte como el golf, el haber puesto a México en alto, a las mujeres en alto, y después decir que ese solo fue un instrumento para lo que ella realmente vino al mundo, a mí me cautivó. Y les puedo decir que después de conocerla, eso que ella dice es lo que hace. Es una persona congruente con lo que piensa, con lo que hace, cómo actúa. Y lo he comprobado a través de este tiempo y por lo cual obviamente les digo es mi Chanoc porque me ha cautivado su forma de ser, me inspira a ser una mejor versión de mí misma y ojalá y los invito a que encuentren esa guía, esas personas que las hagan inspirarse en una mejor versión. Ya les digo, son 2 personas a mí las que actualmente volteo y veo. Entonces, esa guía la tengo de David Noel, la tengo de Lorena, que son seres incansables cuando se trata de servir a los demás, de ver cómo podemos regresarle a la comunidad. Poco a poco he ido logrando meter en este proyecto a mi familia. Ha sido una tarea de tiempo, no fue desde el principio. A veces a la chiquita, a Camila, la metía porque ella pues participaba en el proyecto de Building a Crack como participante, no como organizadora ni staff. Y ella era la que escuchaba estas pláticas y los talleres y todo lo que acercábamos al programa. Y el objetivo era para mí que ella viviera el programa y que sus compañeros lo vivieran también. Poco a poco, les digo, se han ido incorporando los demás y como les dije al inicio, la gratitud es para mí un valor que tenemos que tener siempre. Y por lo tanto, yo hoy quiero agradecerle a mi familia, a mi esposo, que como siempre he dicho en este proyecto, él es mi Sancho Panza. A veces se desesperaba tanto conmigo que decía, ya, date un respiro, date tiempo. ¿Por qué? Porque, como les decía, en este proyecto se tienen los altos, se tienen los bajos. En los bajos era momento de desesperación, de desesperanza, de decir, híjole, a la gente a veces estos temas no les importan. Empiezas a cuestionarte si realmente vale la pena. Y él estuvo ahí para hacer esta porra, esta persona que me acompañaba y que al ver esta exigencia y este esfuerzo que dolía, me decía, pues si es el sueño, dale. También quiero agradecer a mis hijos, a David y a Camila, que son mi inspiración. Ellos son por los que yo hago esto. Las invito a ustedes a que si cuando tienen un sueño, le pongan ese corazón que necesita el sueño para que todo lo que te pueda desmotivar, todo lo que no encuentres sentido en ese momento, lo puedas aterrizar a eso que va más allá, que me ayudó David Noel a descubrir que eran mis hijos. Entonces, a ellos, pues obviamente les quiero dar las gracias porque ellos son los que me han arrastrado durante este tiempo a seguir haciendo lo que se hace en Cracks. El ser agradecido con la gente que ha participado en el proyecto, con mi familia que están al pie del cañón, con mi equipo de trabajo, que la verdad es que no los conocen a veces de frente, pero sin ellos no podía hacer esto nada posible. Este año logramos reunir a más de 650 familias. También le quiero dar las gracias a todos por esta comunidad que estamos haciendo. Es bien importante que a todos nos quede muy claro que en el programa y en el proyecto de Building a Crack estamos ocupándonos de temas que nos preocupan. Como padres de familia tenemos esa responsabilidad de mantenernos ocupados en estos temas para que nuestros hijos se atraviesen esta etapa de la preadolescencia y la adolescencia de una manera muy bonita. Hicimos más de 20 eventos con diferentes personalidades, los cuales estoy orgullosamente platicándoles hoy, que ha sido extraordinaria el vínculo que se hace entre los asistentes y los expertos que llevamos al programa. Ese vínculo de conocerlos a fondo, de saber cómo llegaron a ese lugar en donde están, que a lo mejor
ahorita lo vemos de manera exitosa, pero que les costó mucho y los chavos aprenden de todos ellos. Aprenden también de temas que debemos normalizar. Aprenden del tema, por ejemplo, de lo que es la ansiedad. A veces tocamos el tema de autoestima y los papás, todo el mundo te dice, ay, es que de verdad ya chole con el tema de autoestima. Discúlpenme, pero el tema de autoestima lo tenemos que tocar siempre, porque es el eje que nos lleva a ser una persona de éxito o nos lleva al fracaso. Entonces, la autoestima se tiene que tocar siempre, por siempre. Entonces, eso que nos quede bien claro en lo que les quiero transmitir. Como les decía, llevamos más de 40 episodios de podcast en donde platicamos de temas importantísimos y experiencias compartidas de gente valiosísima, que hablamos de inclusión, que hablamos de feminismo, que hablamos de temas de resiliencia, que hablamos hasta de tema de suicidio, en donde a veces son cosas que no queremos tocar, pero son necesarias. Hablamos de acoso escolar, hablamos de hacer equipo con diferentes escuelas, con diferentes personas, hablamos de formas de ver la vida de manera positiva, de ver oportunidades. Es más, hemos hablado y tocado de muchos temas de conductas de riesgo, etcétera. Este proyecto, como les platicaba, yo lo inicié para mejorar el entorno de mis hijos. Esa fue la principal razón hace 5 años que dije, esto tiene que cambiar, ¿qué puedo hacer? Sin embargo, me fui dando cuenta de cómo estamos conectados todos, de cómo la gente, al hacer comunidad, vamos tomando fuerza. Y les cuento que hay mucho trabajo por hacer. Ha habido gente que se ha acercado conmigo y me dicen, Sofía, mi hijo, por ejemplo, mi hija va a una fiesta, pero pues mi hija no toma, mi hija no participa en la fiesta, solo va y paga su cover. Y yo le he preguntado, bueno, ¿y el cover para qué es? No, pues para los chavos que están en prepa y toman alcohol. Entonces le digo, oye, tú sí sabes que pues obviamente ese tema del alcohol es un tema muy aceptado socialmente, pero es ilegal. Sí, pero pues mi hija no toma. Entonces, como mi hija no toma, pues ella nada más va a la fiesta. Y nos hemos metido en un chorro de broncas, que quiero que sepan que me he metido en muchas broncas. De hecho, mi esposo tiene esta práctica de poner la mano en mi rodilla como para decirme, ya, párale. Sin embargo, me gusta a mí exponer estas cosas porque creo que nos llevan a la reflexión. Esta amiga me platica lo de su hija y le digo, mira, yo respeto lo que tú quieras hacer y como lo quieras llevar. Sin embargo, ¿tú crees que esos 200 pesos que tu hija lleva a la fiesta no te van a pegar? Y nunca sabes porque a lo mejor con esos 200 pesos una amiga de tu hija sí toma y se congestiona. A lo mejor un amigo de tu hija toma y se quiere sobrepasar con ella. Entonces no podemos pensar que esos 200 pesos a tu hija no le van a afectar. Estamos todos conectados. Entonces, seamos estos papás responsables y de darnos cuenta de que todos nos necesitamos. Todos necesitamos hacer comunidad. Este año me ha servido para eso, para darme cuenta que sí habemos papás que queremos hacer comunidad y que nada más está el simple hecho de encontrarnos. ¿Qué le diría yo a Sofía del 2021? Y con esto ya voy cerrando un poquito esta plática que quiero tener con ustedes. Primero les diría que sí hay esperanza. Hay mucha gente ocupándose de asuntos que nos preocupan. Solo es cuestión de enfocarnos, de encontrarnos. Otra cosa que también me gustaría decirme es que no estoy sola. A veces remar contracorriente es muy cansado, pero no estoy sola. Habemos muchas personas que estamos haciendo comunidad y habemos muchas personas que sí estamos con esa responsabilidad de dejar un mejor mundo. Otra cosa es que tengo que aprender a escuchar, a delegar y muy importante, a no juzgar. Hay gente con ideas distintas a las mías
y todos merecemos exponer nuestro punto de vista. Podemos vivir como creemos que es lo correcto, pero siempre asumiendo la responsabilidad de nuestras decisiones. Eso es súper importante. Y otro punto que también me gustaría decirme, si yo tuviera la oportunidad de hablarme antes del 2021, es hacer claros mis no negociables. Cuando tú tienes claro qué es lo que no negocias con nadie sobre lo que tú haces, vas a vivir de una manera más armónica y congruente. Y ya para terminar, quiero dejarles 6 cosas que aprendí. Tienes que seleccionar una guía, alguien que te motive, alguien que admires, para que puedas recibir consejos de esa persona y poder lograr lo que te propone. Abrir tu mente a lo que ahora pasa, que no es lo mismo que pasó cuando yo era una chavita, cuando yo estaba en mi adolescencia. Tengo que abrir la mente de que las cosas ya no son así y no sirve lo que fue en ese entonces. Necesito actualizarme. Nunca juzgar, y lo repito, porque es muy fácil emitir juicios sobre cosas que tú no estás de acuerdo. Y todos vivimos distintas realidades. Todos traemos diferentes cosas yo digo que traemos una mochilita. Entonces, mi equipo se ríe mucho de mí porque siempre digo de la mochilita. Pero todos traemos en nuestra mochilita diferentes cosas guardadas. No podemos juzgar lo que alguien más vive porque todos somos distintos. Otra cosa que aprendí es que nada está escrito. Tú eres el protagonista de tu historia y eres el dueño de lo que puedas hacer con tu vida. Entonces, vívela al máximo. Nunca te arrepientas de las cosas que haces, porque sí te puedes arrepentir de lo que no haces. Nunca detengas tus sueños por la opinión de alguien más. Vívela. Vive al máximo, impúlsate, aprende. Que los comentarios te vengan guango. No importa lo que los demás opinen. Si no te suman, que no te resten. Y por último, y yo creo que lo más importante es ama lo que haces. Yo creo y estoy convencida de que amando lo que hacemos nos acerca a la felicidad. Yo quiero invitarte a que hagamos comunidad juntos. El 2023 viene lleno de cosas maravillosas, de aspiraciones que tenemos, de sueños por cumplir, de metas y objetivos. Que el que tu familia sea una parte de tus objetivos, creo que es algo que valdrá toda la pena. Entonces, yo te invito a que participes con nosotros en este proyecto de Building a Crack. Building a Crack en el 2023 viene más fuerte, tiene invitados súper interesantes. Vamos a hablar del currículum de vida para los chavos. De repente ya cuando llegan a la preparatoria, quieren haber hecho muchas cosas para poder poner en su currículum a la hora de entrar a la preparatoria. Vamos a ayudarle a los chavos a llenar esos ensayos y esos currículums de manera muy linda, de manera muy valiosa y de impacto en la comunidad. Yo te invito a hacer eso. Vamos a ayudarle a los chavos a hablar sobre autoestima. Como les dije hace ratito, el autoestima la vemos como algo que ya todos sabemos y no, se va construyendo día a día. Hay muchos retos que enfrentamos actualmente y que la sociedad nos enfrenta y que nos sirven para poder ir mejorando nuestro nivel de autoestima. Vamos a hablar de límites y riesgos. Los riesgos en esta edad de la adolescencia y la preadolescencia están a la orden del día. Necesitamos estar blindados. Papás, necesitamos brindar a nuestros hijos. Vamos a hablar de esos temas y por último vamos a hablar de comunicación asertiva. El cómo a nuestros hijos hacerlos fuertes en su manera de tomar decisiones y de poder comunicarlas de una manera respetuosa. De cuando ellos quieran decir algo, lo puedan decir y obtener lo que ellos están buscando a través de sus formas de comunicación. Entonces, este programa que arrancamos en el 2023 va enfocado 100% a dejar mejores seres humanos de los que fuimos en el 2022. Entonces, para cerrar este diálogo con ustedes y este episodio, que en teoría iba a ser cortito, pero ya me fui más larga, es vivamos con propósito. Es el mejor regalo que te puede dar la vida.
El que tú vivas con un objetivo, con un sueño por alcanzar, es un regalo que tienes que darte. Gracias a este 2022 por haber sido un año maravilloso. Gracias por compartirlo conmigo. Y los invito a este 2023 seguir escribiendo historias y seguir construyendo muchos cracks.